Buenos días. Continuamos el programa. A continuación se va a desarrollar la mesa cuyo título es Los populismos en España desde la perspectiva de los medios de comunicación. Nos acompañan don Graciano Palomo, columnista de elconfidencial.com, don Antonio Martín Beamut, director de Es Diario y columnista de La Razón, don Carmelo Encinas, periodista. Modera la mesa don Antonio Jiménez, periodista y director del Cascabel en 13TV. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra presencia. Gracias a la Universidad Católica de Ávila por invitarnos a este coloquio y a estas jornadas dedicadas al populismo en general y al populismo en los medios de comunicación. Y gracias a Paco Maruenda, el organizador de las jornadas, con quien yo comparto semanalmente programa en el Cascabel en 13TV. Estoy encantado, por cierto, de hacerlo. Y con los que hoy me acompañan, Carmelo Encinas, con quien ya viví algunas vidas radiofónicas anteriormente, en épocas pretéritas, paleolíticas, pero de gran intensidad y de gran interés, como fue la transición, ¿verdad? Apasionante, vida la nuestra, entonces en la cadena SER. Luego después yo tomé un derrotero, Carmelo siguió en la SER, también tuvo la experiencia televisiva a través de Localia, que fue el embrión de alguna manera de 4, ¿no? De la cadena 4. Y ahora también compartimos este programa y hemos compartido otras tertulias. O sea que somos ya veteranos de guerra en esto, de poder participar en programas de estas características. Lo mismo puedo decir de Antonio Martín Beaumont, director de esdiario.es, con quien también he tenido la suerte y la dicha de haber participado en programas de televisión, en coloquios, y ahora también comparte ese tiempo, algunas noches, hoy concretamente, en el Cascabel, en 13TV. Y Graciano Palomo, otro veterano de guerra. A él lo conocí también en esos tiempos pretéritos de la transición. Él trabajaba en Europa Press, yo entonces en la cadena SER, y vivimos la etapa apasionante de la transición, que fue de verdad una de las etapas políticas probablemente más apasionantes que hemos tenido en España, mejorando lo presente, que lo de ahora también tiene su aquel, ¿no? Y es autor de libros políticos, algunos muy interesantes, El vuelo del halcón, dedicado a un tal José María Aznar, si no recuerdo, ¿verdad? Palomo. Y ahora pues también comparte espacios, tertulias de televisión, 13, 24 horas, etcétera, etcétera. Y aquí estamos para hablar de populismos. El populismo desde la perspectiva de los medios de comunicación fundamentalmente, pero yo creo que en general. Hay que decir que el populismo no es una ideología. El populismo, como bien os han contado, creo, y habéis participado y comentado desde el inicio de las jornadas, es una estrategia política, una forma de hacer política que está sustanciada fundamentalmente en la demagogia exacerbada en muchos casos, que persigue fundamentalmente agradar a los oídos de la gente. No es de izquierdas ni de derechas. Prueba de ello es que en España el populismo arraiga en la izquierda más extrema, en la izquierda radical, a través de Podemos. No estaríamos hablando seguramente de esto en esta universidad, si no fuera porque evidentemente Podemos ha experimentado un auge desde el punto de vista político notable y desde el punto de vista electoral pues bastante contundente, hasta el extremo de que podría, efectivamente, con la colaboración de Izquierda Unida, llegar a adelantar, ¿no?, al Partido Socialista en las próximas elecciones, cosa que a mí personalmente me inquieta y que no deseo, de ninguna de las maneras. Y no es de derechas, pero también se percibe y se experimenta en la derecha. Pasa en Francia. Marine Le Pen, evidentemente, es una formación de extrema derecha que ha basado su estrategia política también en el populismo. Lo hemos visto en Austria, donde estuvo a punto incluso de que gobernara la extrema derecha. En Holanda hay las motivaciones y las causas son distintas, pero curiosamente o casualmente ambos, izquierdas, derechas, cuando se ejerce el populismo de esa forma tan notable como forma de hacer política, pescan en los mismos caladeros. Los caladeros donde anida la frustración, el odio, la rabia, el desencanto, la indignación, todo aquello que puede experimentar una persona que lo está pasando mal
Y lo está pasando mal porque ha perdido su puesto de trabajo, ha perdido nivel de vida, ha perdido sus perspectivas desde el punto de vista social y económico. Allí donde no tiene referentes a los que agarrarse, y llegan los populistas y les dicen lo que ellos quieren oír. Les dicen que van a cambiar la situación, van a experimentar o van a conseguir un tiempo nuevo. Eso decía, por ejemplo, Chávez en Venezuela. Voy a cargarme esta constitución mortecina, voy a hacer otra y evidentemente vamos a vivir en Venezuela un tiempo nuevo. El tiempo nuevo ha degenerado tanto que ha llegado a tener ahora Venezuela más pobres, más miseria que la que él heredó de la democracia anterior, que de alguna forma subvirtió. Porque en el momento en que llegan al poder, lo primero que hacen es hacer esos cambios notables, empezando por los textos constitucionales, con el fin de alguna forma, de perpetuar la suerte de régimen que te crean, y atentar contra las libertades, fundamentalmente, contra la economía de mercado, etcétera, etcétera. Eso se ha visto ya en regímenes, o se está viendo en situaciones que ya se han vivido en países como Venezuela, la propia Argentina con los Kirchner, Correa en Ecuador. Son populistas. Bueno, de alguna forma también ha ejercido ese populismo Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es fácil, ¿no?, hacer política desde esa perspectiva, prometer milagros, soluciones que de alguna forma podrían ser algo así como prometer un crecepelo que jamás va a conseguir el objetivo que se persigue, que ese pelo crezca en la cabeza pelada de cualquier persona. Y luego tienen, claro, una cosa que lo hacen muy bien, hay que reconocerlo, desde el punto de vista mediático, la perversión del lenguaje. Utilizan el lenguaje de una forma muy adecuada para que su estrategia pueda también calar de manera mucho más contundente en aquellas capas sociales a las que intentan atraer. En unos casos por ignorancia. Yo entiendo que hay gente que puede efectivamente devolverles, o sea, picar en el anzuelo y devolverle esa experiencia, esa necesidad de agarrarse a algo por ignorancia. Entiendo a aquellos también que probablemente jóvenes como los que aquí estáis, en un momento determinado dicen: oye, yo no tengo ninguna perspectiva de futuro, a mí me obligan a irme de este país, he hecho una carrera para nada, me dan un sueldo de 900 euros y ni llega en algunos casos. Bueno, pues a mí estos tíos me suena la música bien, voy a confiar en ellos. Entiendo menos que gente experimentada, acreditada, preparada, formada, funcionarios o empleados públicos de nivel, profesionales liberales, puedan seguir las consignas y las políticas, entre comillas, que proponen. Ellos, que, insisto, solo de alguna forma lo que hacen es exacerbar la parte más emocional y más sentimental de las personas desde la perspectiva de la indignación, de la rabia y de la frustración, sin proponer soluciones racionales ni responsables. Yo creo que de alguna forma probablemente algunos de vosotros no estéis de acuerdo para nada en lo que estoy diciendo y no compartáis lo que aquí vamos a comentar, algunos y en otros sí. Pero yo creo que ya acreditan su forma de hacer y de gestionar en la medida en que ya tienen experiencia. Lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, por el equipo de Manuela Carmena, y lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, con Ada Colau, o lo estamos viendo en Cádiz con el señor Kichi. Yo creo que no precisamente se están caracterizando ni singularizando por hacer una gestión ya no distinta a lo que han conocido los vecinos de esas ciudades con equipos de gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular. No, es que están basando todo su hacer en política de gestos inútiles, vacíos, en mucha pirotecnia, mucho fuego de artificio y mucha prédica y poco trigo, para que nos entendamos. Bueno, a partir de ahí, yo les voy a plantear a mis compañeros y amigos de mesa por qué el populismo de Podemos arraiga en España. Luego tendremos nuestras incursiones en Venezuela. Y por qué precisamente Venezuela es un laboratorio para ellos, al que han ayudado, ellos ayudaron a experimentar. Ellos crearon de alguna forma el monstruo, esa suerte de monstruo que luego fue degenerando hasta la situación actual, porque asesoraron en el Palacio de Miraflores al señor Chávez. Estaba Monedero ha sido una persona que es verdad que ha estado muy presente en el régimen bolivariano y chavista, también lo hizo el propio Pablo Iglesias y otros
Alberto Montero, que yo recuerde, Vescansa, Errejón, efectivamente. Entonces, podemos luego hablar por qué la importancia de Venezuela y por qué podemos convertir Venezuela en un referente cada vez que hablemos de Podemos. Y no solo por la parte económica, efectivamente, la financiación que han recibido en un momento determinado a partir de esa Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales, CEPS, que es el germen embrión de lo que luego es el partido. Se trataba de extrapolar o extrapolar, importar a España esa forma de hacer política de Chávez. Han copiado incluso gestos, palabras, lemas, estrategias. Ayer, por cierto, emitió un reportaje, lamentablemente a muy hora tardía, casi pornográfica, como decía nuestro amigo Iñaki Gabilondo, en la 4. 4 emitió un reportaje muy interesante sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo lo digo porque lo enganché a la 1 de la madrugada cuando llegué a casa, ¿no? Y había cosas, claro, estaba viendo a Chávez hablar y dice, hombre, esto lo repite nuestro amigo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en fin, hay consignas que las repite desde el tic-tac, tic-tac famoso, que lo hemos visto más de una vez, pues el tema de la casta, es verdad, la exaltación la necesidad de introducir elementos de enfrentamiento entre los poderosos y los de abajo, los más míseros y pobres. Por eso emplean la casta frente al pueblo. En fin, y hay muchas más consignas, más ejemplos. Os resultaría familiar. Si veis el reportaje, os resulta tan familiar que dice, esto me suena mucho, ya lo veo y lo oigo cuando hablan los señores Monedero, Errejón o el señor Iglesias. En cualquier caso, como primera providencia o pregunta que os planteo, luego entraremos más de lleno, si queréis, en el papel nuestro, el de los periodistas, que no somos inocentes a la hora de ayudar al monstruo a crecer, y de los medios en general. ¿Por qué nace Podemos? ¿Cuál es el germen del partido? ¿Por qué tiene ese impulso tan notable en la vida social y política de España? ¿Y por qué nadie advirtió que podían llegar a ser, bueno, hasta segunda fuerza política y hegemónica en la izquierda? Como quiera usted, don Graciano. Bueno, buenos días. Minutos o igual que el cascabel. Igual que el cascabel. Yo creo que podemos hacer una representación aproximada. Bueno, a un programa de yo creo política. que no es que yo creo que la primera aproximación al tema no es que vayan a venir, es que ya están. Cosa relevante en el asunto, digamos, que nos ocupa. ¿Por qué llegan? Pues no es tampoco o ninguna novedad, aparte que de 80 a 100 años España tiene acreditada de manera histórica pues una cierta deriva hacia el abismo, ¿no? Es decir, ahora se van a cumplir 80 años de un asunto que nadie nos gusta recordar y que nosotros no vivimos, pero todavía hay rebufos, corolarios, etc. Pero el asunto en sí no es nada nuevo. En la Rusia zarista, tras perder la guerra, el detritus que produjo la hambruna y el desastre y la pérdida de los valores de la que denominaban los zares la Gran Rusia, pues provocó la llegada de los mencheviques y los bolcheviques, y al final siempre los bolches ganan, se los comen, es decir, los radicales a los moderados, como ocurrió en la Duma en 1917. En Alemania lo mismo. En Alemania la subida del nacionalsocialismo se produce con la quiebra de la República de Weimar y las condiciones leoninas que en el Tratado de Versalles les había impuesto a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que supuso pues que en Alemania llegaran al 30% de paro. A nosotros nos parece casi normal, pero allí no. Y con otro elemento del ascenso del nacionalsocialismo, que generalmente aquí en los grandes medios de comunicación, incluido en algunos donde su director es historiador, amén de otras cosas, no se recuerda. Es decir, en Alemania, de la caída de la República de Weimar, se produce un intento de cuarteo de Alemania con
los intentos de Silesia, que era donde estaba el carbón y los elementos claves de la economía de la industria alemana, de Silesia, ¿no? Silesia hace un intento de separarse del Estado de Alemania. En Iberoamérica, el 1 de enero del 59, toman La Habana, en esas películas que se ponen habitualmente con la llegada del castrismo, y con la vitola de cristianodemócrata. Es decir, Castro llega, toma el poder con la vitola de cristiano, es decir, con el apoyo de la burguesía para derribar a un régimen corrupto como era el de Batista. Y en Venezuela, hace 17 años, exactamente igual, con la quiebra de la teórica, la socialdemocracia caribeña, representado por un corrupto de muchos quilates como Carlos Andrés Pérez. Aquí, ya podíamos entrar, en fin, aquí, ¿por qué ocurre? Desde mi punto de vista ocurre básicamente por la crisis económica que produce el desplome de las clases medias, el colchón donde las sociedades libres y avanzadas tienen posibilidad de crecer, y la corrupción, que no es más que en otros países, desde luego incluso de nuestro entorno. Hemos visto como el señor Sarkozy también tiene problemas y ha habido que cambiar el nombre de su partido, de la RPR, Reagrupación para la Defensa de la República, por los republicanos, o en el Reino Unido, donde la Cámara de los Comunes utilizaba el dinero de los grupos parlamentarios para arreglar su jardín. Es decir, lo digo como corolarios de que aquí parece que tal. Pero aquí, en efecto, eso ha cuajado, de que todo Dios se lo lleva, Dios con minúscula, se lo lleva crudo, y el discurso, que no es absolutamente nada nuevo, como tú indicabas, yo Cuba, que es un país que conozco muy bien, me he leído todo eso, más que Venezuela, porque yo creo que no sé qué podía asesorar Monedero y su muchachada a Chávez, donde ahí el que mandaba y los que mandan son cubanos. Utilizan el detritus con una enorme habilidad y saben camuflarse, como decía antes, y siempre en esos momentos de crisis se produce un encantamiento de la sociedad. La sociedad está no encantada, es producto de un ensoñamiento, porque, digamos, no tiene nada que perder, sobre todo cuando las clases medias pues se desploman, como ha ocurrido aquí. Y pero, eso se ha dado. Graciano, quizá también deberíamos comentar si alguien y por qué no advirtió que esto iba a pasar. O sea, nadie pudo adivinar, advertir, ver que efectivamente este fenómeno se iba a implantar en España de la forma en que se ha hecho. ¿O es que hubo ayudas indirectas o directas? Incluso se ha hablado, hay un libro por ahí que acaba de escribir Carlos Dávila, que dice que el CNI estaba muy interesado en colar a Pablo Iglesias en algunas tertulias. Yo eso, bueno, y ahí va a entrar ahora ya para dejar en esta primera entrega. Yo creo que esos son, como llaman ahora, leyendas urbanas. Es decir, yo conozco personalmente y tengo una gran relación personal con el general Sarroldán, que lleva en concreto el CNI. Vamos, no se le ocurre ni al que asó la manteca con el dedo, Sabo, que tengas una deriva paranoica como en otros asuntos, digamos, que ha ocurrido. No pensábamos que eso iba a ocurrir, pensábamos que iba a ser flor de un día, pues porque no era asumible alguna de las cosas que se decía. Lo que pasa es que a la gente de nuestra generación, querido Antonio, como decías antes, hicimos el gran cambio, y entendimos que, o entendieron más bien los dirigentes políticos, que fuera de la Iglesia no había salvación. Es decir, fuera de la Iglesia constitucional no había salvación. No sé si la hay o no, ya veremos, pero no es que van a venir, y termino, es que han llegado. Bueno, buenos días a todos.
Esto no se parece nada a Cascabel porque Antonio no le hubiera dejado marcarse el rollo que se ha marcado sobre la República de Weimar, el zarismo, Cuba, la caída del Imperio Romano. Lo he dicho para que tomaras nota y el siglo de aprendieras Pericles. Y no hubiera ocurrido de ninguna manera. Mi amigo Graciano tenía preparado este pedazo de tostón y se lo ha soltado aquí, pero le sigo queriendo. Hay una cosa en la que no habéis aprendido nada de la nueva política. Sí. Hay una cosa en la que sí que tiene desde luego razón. El populismo, en todas sus vertientes, es el fruto del desencanto. El populismo es posible cuando uno se desencanta de algo. Aquí hemos vivido una crisis brutal, la crisis en la que se produjo a partir del 2008, que creo que se diagnosticó mal. Creo que hubo un presidente que no le tomó la medida y que la gestionó mal, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Eso lo hizo mal, pero nos equivocamos a la hora de valorar las causas de la crisis. Si creíamos que toda la culpa de la crisis la tenía Zapatero, nos estábamos equivocando. La crisis tenía otras muchas causas sociológicas que ni siquiera tenían que ver con la acción de gobierno, aunque siempre los gobiernos tienen responsabilidad, pero que venía de antes. Había una burbuja inmobiliaria, en fin, una forma de actuar que no solo era en España era especialmente exagerada. Y entonces, ¿qué ocurre? Se produce una auténtica devastación de la clase media, con un paro verdaderamente majestático, ¿no? Hemos llegado a unos niveles de paro que verdaderamente hacían imaginar incluso un estallido social que no se ha producido gracias precisamente a que este país tiene la virtud de que tiene una red familiar que funciona, y eso es lo que nos ha salvado del estallido social. Nos han salvado los abuelos, nos han salvado los cuñados, nos han salvado los hermanos, incluso hasta los primos. Eso es lo que nos ha salvado del estallido social. A partir de ahí hay un gobierno que intenta gestionar una crisis que se encuentra y la gestiona de una determinada manera, con una serie de recortes. A mí me parece que con una cierta, es un fallo, creo que ha sido reconocido, con una cierta insensibilidad social, porque en la cuneta se iban quedando gente que no se sentía como mínimo atendida, Al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchísima gente cabreada en este país y el cabreo es un viento poderoso que una serie de señores saben poner su vela a favor de ese viento y hacer que tire para arriba y que su movimiento prospere. Es decir, ha sido relativamente fácil para las fuerzas emergentes y en concreto para Podemos, que parece que no utilizamos la terminología adecuada. Para Podemos ha sido relativamente fácil porque el cabreo existía. Ellos eran la fiebre. Podemos son la fiebre. Pero la fiebre no cura la enfermedad. La fiebre solo es fiebre, pero la fiebre existe y es un síntoma muy, muy poderoso. ¿Qué ocurre? Es que ellos han encontrado pues, en los medios de comunicación acomodo. ¿Tendríamos que haberles parado los medios de comunicación para...? No, a mí me parece que tenían derecho a acceder a los medios de comunicación como cualquier otro. Estamos poniendo en cuestión que a lo mejor ha habido medios que le han dedicado demasiado tiempo. Bueno, también daban audiencia. Esa es la realidad. Y los medios tienen la obligación de tener su audiencia, de transmitir lo que estaba en la calle. En la calle, acordaros, hubo, por ejemplo, un 15M. Un 15M, en el que había muchísima gente y muy transversal. No eran gente de izquierda solo, que a los que tuvimos cerca la Puerta del Sol y nos acercábamos allí a husmear, ahí vimos mucha gente de todo tipo, porque el cabreo era muy transversal, porque esa devastación que se ha producido de la clase media, como digo, no tiene nada que ver con que fuera de derecha o de izquierda. El que le ha pillado y ese está cabreado y lo que quiere es encontrar una solución. Lo que ha habido sí que creo que es un fenómeno que tenemos que hacernos mirar los medios de comunicación, aunque sea solo para analizar su propia realidad. Ha habido una sobreactuación política. Es decir, los medios le hemos dedicado mucho tiempo a la política, quizá porque había mucha demanda. La gente quería saber más de política. Era absolutamente imaginable hace 7 u 8 años que un debate político
en el cual además alguien aparecía con una pantalla y que se ponía a hablar de macroeconomía, eso se pudiera sostener en un prime time a las 11 de la noche, en un sábado en una cadena generalista. Eso era inimaginable, inimaginable. Ahora se ponía pues, una película, ponías un debate más o menos ligero, como hacía Telecinco, La Noria y todo esto, con un punto... Pero lo que es entrar en materia política, con pasión, con debatientes allí, e incluso profundizando, eso era inimaginable antes. Bueno, pues los medios le hemos dedicado a eso, le hemos dedicado tiempo y le hemos dedicado... Y claro, pues hay quien ha sabido aprovechar eso. Por ejemplo, lo ha sabido aprovechar Podemos, Pablo Iglesias lo ha sabido aprovechar y lo ha sabido aprovechar Rivera. Rivera iba a los debates donde le llamaban. Es que eso lo he visto yo. Yo le he tenido al lado, y termino ya, Antonio, que le ha dejado mucho al del Imperio Romano, le ha dejado un montón. No, a ti Para leernos el periódico de hace 3 años. Escucha, no, luego hablamos, si quieres, también del siglo de Pericles. Pero lo que digo, esa gente supo crecer ahí, supo crecer, hay que reconocérselo. Y sin embargo, el Partido Popular, por ejemplo, no quería mandar, y esto no me vais a dejar ninguno de los que esté aquí por mentiroso, no quería mandar a gente a los debates, porque consideraba que era como una cosa, hasta que ya se dieron cuenta de que estaban haciendo el tonto. Toda esa gente se ejercitó y de ahí ha salido mucha gente. Los que fueron del Partido Popular, como Pablo Casado, pues mira dónde le tenéis. Esta es la realidad. Aquí esto es puramente descriptiva. Antonio, ¿vas a entrar en el papel de los medios ya o quieres hacer ese preámbulo o ese previo a propósito de por qué se implanta Podemos? Efectivamente. Y luego planteamos ya lo de los medios en línea con lo que ya Carmelo estaba apuntando. Me parece interesante. Venga. Eso es. Ahora, yo estoy de acuerdo con Graciano y con Carmelo en que evidentemente Podemos encuentra en la crisis económica y en la crisis social el germen que le hace crecer en una fuerza populista. Pero, sin embargo, yo creo que fundamentalmente Podemos crece por una cuestión primordial, y es por el alejamiento que tiene la clase política de los problemas ciudadanos. Es decir, mirad, un ejemplo. Yo me entrevisto con un político de primerísimo orden en España, hace unos años, en plena crisis, en el Hotel Palace. Terminamos la entrevista y salimos a la calle. Y me dice el político, ¿quieres que te lleve? Y digo, un coche oficial en la puerta. Digo, no, voy al Congreso de los Diputados. Dice, no, si yo también voy. Es decir, en coche oficial, a 100 metros que está el Congreso de los Diputados del Hotel Palace. Evidentemente, el alejamiento que tenía la clase política de los problemas de los ciudadanos ha dejado un caldo de cultivo enorme para que surjan estas gentes. Es decir, ¿por qué la gente ha votado a personas como Ada Colau, etcétera, etcétera? Pues son personas que se han preocupado de los problemas reales que tenían, del tema de los desahucios. Si en España hubiera habido, en plena crisis, un político con el cuajo suficiente de salir en televisión y decir: aquí, por motivos de la crisis, no se desahucia una persona más. Aquí, por motivos de la crisis, una empresa en beneficios no puede despedir a un español más, ese político se hubiera llevado todos los votos y fenómenos como Podemos no estarían en estos momentos en auge. Después, lógicamente, ¿por qué ha crecido Podemos? Pues por la crisis fundamentalmente del Partido Socialista. El Partido Socialista lleva en crisis desde que Felipe González cayó. Zapatero ha sido un paréntesis dentro de la crisis del Partido Socialista. Y Zapatero, además, no hizo socialismo, hizo zapaterismo. Y el zapaterismo es muy parecido a lo que está propugnando en estos momentos Podemos. Sobrepasa por completo la estructura ideológica del Partido Socialista y su leitmotiv exclusivo es liquidar y apartar al centro derecha del poder en España. Eso es, en buena medida, Zapatero, y esos son los hijos del zapaterismo, que es Pablo Iglesias y compañía. El Partido Socialista, en su crisis, le surge el 15 de mayo. Y el 15 de mayo se piensan que en la Puerta del Sol va a ser un problema para el centro-derecha en España. Y el 15 de mayo no es un problema para el centro-derecha en España. El 15 de mayo es un problema para la izquierda española. Y evidentemente se ve. En las elecciones, unos días después del 15 de mayo, el Partido Popular gana con mayoría absoluta en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de España. Y unos meses después el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en las elecciones generales, no absoluta, absolutísima.
la mayoría más absoluta que ha tenido el centro-derecha en España después del 15M. En la crisis del Partido Socialista y en la debilidad que tiene el Partido Socialista, lo que piensa es: tenemos que hacer la oposición que nos piden estos jóvenes que están en las plazas. Y, por tanto, se equivoca de nuevo. Y en vez de propugnar una oposición institucional dentro de las instituciones españolas, propugna evidentemente una oposición en las calles. Y deja precisamente que surjan todas las algaradas. Y acordaos en aquellos momentos, previas a las elecciones europeas, cómo las algaradas en España, las manifestaciones en España, eran violentísimas. Tan violentas, que había 40 y tantos policías nacionales heridos y el Partido Socialista miraba para otro lado. ¿Por qué? Porque estaba confundido. Unos decían que tenían que hacer la oposición en las instituciones y otros pensaban que después de lo que había ocurrido con el 15M tenían que juntarse con estos chicos. Al final, ¿qué pasó? Pues que si lógicamente tú lo que haces es la política de los otros, la gente acaba votando a los otros. Llegaron las elecciones europeas y se encontraron con un Podemos que había crecido como había crecido. ¿Por qué además había crecido Podemos hasta ese punto? Porque muchos medios de comunicación, queriendo intervenir en esa crisis del Partido Socialista, sobre todo unos porque veían que muchos votos del Partido Socialista se iban a Izquierda Unida y pensaron que si surgía Podemos lo que hacían era dividir a Izquierda Unida y, por tanto, sostener al Partido Socialista. Y otros porque estaban en contra de Alfredo Pérez Rubalcaba en una guerra personal y, por tanto, querían, con unos jóvenes que surgen del socialismo, dividir al Partido Socialista y restar fuerza a Zapatero, a Alfredo Pérez Rubalcaba para echarlo de la Secretaría General. Evidentemente le dan un protagonismo a Pablo Iglesias que lo sabe aprovechar. Ojo, tiene su mérito. Antonio Miguel Carmona estaba en las mismas tertulias que Pablo Iglesias. Antonio Miguel Carmona, mirad dónde está, y Pablo Iglesias, fijaos dónde está. Evidentemente tuvieron las mismas oportunidades. Uno lo aprovechó y otro no lo aprovechó. Por tanto, entro con esto en el tema de los medios de comunicación. Y termino con una cosa muy breve. Podemos es populismo. El Estado puro es un claro ejemplo de populismo. Ellos al principio lo negaban. En estos momentos ya ni lo niegan. Lo único que hacen es que, como la palabra populista siempre ha sido entendida de forma peyorativa, como decir lo que quiere escuchar la gente, ellos dicen que lo que quieren es, el populismo que quieren es hacer lo que quiere la gente. Es decir, ser el nuevo Prometeo que le va a robar el fuego a los dioses para entregárselo al pueblo. El populismo puede venir desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha. Es populismo. Ellos, evidentemente, en España no cala el tema de la inmigración, porque en España jamás ha calado el tema de la inmigración como en otros países europeos, y ellos han utilizado otros fenómenos. Aquí en España se ha intentado montar un partido populista desde la derecha como Vox, y el leitmotiv era acabar con las comunidades autónomas, y los españoles pues no lo han seguido, han tenido 40.000 votos. Pero evidentemente el germen de la crisis les permitía construir un partido populista con los problemas que había por parte de los ciudadanos y, sobre todo, por el margen que habían dejado las fuerzas tradicionales, alejándose verdaderamente de los problemas que tienen los ciudadanos españoles. Bueno, decía Carmelo que los medios, en su obligación de alguna forma de evidenciar su pluralidad, han hecho bien en invitar, lógicamente, a Pablo Iglesias, a las tertulias, a Errejón, a Descansa, en fin, a todos los dirigentes de Podemos. Y creo que eso es lo lógico, efectivamente. Yo comparto eso. De hecho, en el Cascabel también pasó, el señor Iglesias. Pasó poquito, pero no fue porque no quisiéramos que continuara. Es verdad que él se enfrenta de una forma desagradable, grosera, incluso e insultante a algunas de las personas que compartían espacio en ese momento. Creo recordar a Cristina López Listin, al propio Ángel Expósito y a alguien más. De una forma, descalificando al padre incluso de Ángel Expósito, eso lo ha contado él, o sea que no estoy revelando nada especial, ¿no? Y con Cristina lo mismo. Bueno, es verdad que si nosotros queremos ser honestos desde el punto de vista profesional y buscar la máxima pluralidad, pues tú le das voz a aquel que está de alguna forma representando un fenómeno social y político en la calle que entonces se canalizaba a través del 15M. Y dicho esto,
Después, ¿por qué se ha seguido invitando a Pablo Iglesias a las tertulias de televisión y se ha hecho programas en los que su protagonismo es sustancial y evidente? ¿Solo por audiencia? ¿Solo por mejorar la audiencia de la cadena? No lo sé. Si eso es así, yo entonces os planteo, si vas a hablar ahora mismo, Carmelo. Antes creo que va Palomo. Bueno, os planteo y creo que debemos de reflexionar. Por metodología muy breve. Porque la... Espera, que todavía no te he hecho la palabra. Bueno. Palomo, creo que debemos reflexionar sinceramente cuál es la responsabilidad de los propios medios a la hora de ponderar e impulsar opciones políticas que incluso pueden ser perniciosas para la vida social y económica del país. Porque es verdad, estamos viendo que estamos ponderando y ayudando a implantar una opción política que realmente no creo que sea la más recomendable para lo que ahora necesita España. Insisto, es mi opinión, probablemente hay algunos que no la compartan. Creo que eso es así, hasta el extremo de que se le ha dado, hasta el otro día se le dio prime time en dos cadenas, las dos principales cadenas de nuestro país. Antena 3, aquí está Gloria Lomana, probablemente puede contar también luego ella algo sobre eso, ¿no? Y Telecinco, compitieron las dos con el mismo protagonista, con Pablo Iglesias. Y estamos además hablando de un personaje y de un partido que, precisamente no se ha caracterizado ni singularizado por defender la libertad en general, en toda su extensión, y por derechos fundamentales. Ahora puedo recordar, ya que estamos en la Universidad Católica de Ávila, puedo recordar que en Castilla-La Mancha ya están intentando, de alguna forma, socavar el derecho de aquellos que quieren elegir para sus hijos una enseñanza concertada, y está pasando en Valencia con Compromís, que es una suerte también de populismo, de extrema izquierda. Y si te gustan los toros, efectivamente, estos señores también quieren acá. Es prohibido prohibir aquello que, en fin, se extendía y se gritaba en las calles de París del 68, estos señores lo han asumido como propio, pero para prohibir, evidentemente. Entonces, somos torpes los medios de comunicación hasta el extremo de estar ponderando e impulsando y desarrollando una opción política que además quiere también, de alguna forma, interferir en la propia propiedad de los medios, porque también cuestiona que haya medios privados en las condiciones actuales de pluralidad máxima y de competencia total y absoluta. No sé si estamos haciendo algo mal, los medios. Espera un momento. No, yo miro a Carmelo porque ha sido el primero que le ha introducido. Conteste usted, don Graciano. No, vamos a ver. Yo creo que todo tiene una metodología para que la gente pueda entender algo. Y efectivamente, este es el momento procesal para entrar en eso, pero hay que situar el marco histórico de donde viene todo esto. Vamos a ver. Yo no creo que 5 millones de votos sea solo, vamos a hablar en plata, ni por la sexta ni por la 4. Es decir, pueden haber ayudado, no lo sé. Eso es muy difícil de medir y de tabular. Las infecciones siempre salen. Unas acaban en pus y otras en otro tipo de cosas. Pero la infección siempre termina por salir. Y había una infección, como hemos convenido todos, en el cuerpo social de España, en este caso. Tampoco me creo que los chamanes, eso que le gusta a Paco Marguenda, el chamán Arriola, tal. No creo que tenga el talento suficiente como para inventar un movimiento para socavar a el principal oponente político tradicional, que fue el PSOE. Sinceramente no lo creo. Aquí se ha dado cosas muy paradójicas en términos de medios. Ellos utilizan el temor, es decir, quieren periodistas escasamente leídos, aunque de eso hay mucho, y atemorizados. Escasamente leídos y atemorizados. Y ese es, digamos, su caldo de cultivo. Yo tengo ejemplos. La primera entrevista que se le hizo a Pablo Iglesias en Televisión Española, estaba yo en el programa, 24 horas, y cuando se le ocurrió al niño preguntarle si estaba contento porque se habían excarcelado etarras, cayó la Mundial. Cayó la Mundial. Pero hace poco, en el periódico en el que yo escribo, El Confidencial, que no es sospechoso de nada, salvo tener mucha información, como se está viendo, uno de los directores adjuntos, Carlos Sánchez, que es de izquierdas además,
digamos, convicto y confeso, de izquierdas moderadas, ¿no? Escribí un artículo relatando el camino histórico de los populismos. Entraron ese sábado 37.580 tuits llamándole de todo menos bonito. Y eso, claro, en fin, claro que afecta, como que una eclosión brutal de ese tipo. Yo creo que el llamado duopolio que existe, hizo ahí su trabajo, vio una percha para conseguir audiencia y, por lo tanto, dinero. Y lo que sí que es sorprendente es, digamos, el laissez-faire, laissez-passer que dieron cuando empezaron a atacar el régimen constitucional. Ahí yo también fui testigo personal de algunas, con Monedero en concreto, donde, no voy a entrar en detalle porque a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? Es decir, lo que quería era, yo mismo se lo dije, tú lo que quieres es que volvamos a darnos de leches, o sea. Y en esa guerra ha habido gente muy variada. Por ejemplo, uno de sus grandes defensores se llama Joaquín Abad, fue director adjunto del Alcázar, Alcázar, y ahora pues eso es uno de sus... Sí, claro, ahora creo que va a editar hasta El Caso. Y este es uno de los que, digamos, nos pone a parir al gato, ¿no? Por citar un personaje escasamente relevante y poco conspicuo. Yo creo que ahí me quedo. Bueno, vamos a ver. Hay cosas que ha dicho Graciano Palomo que estoy de acuerdo con él. Esto se estropea. Pero vas madurando. Voy a decir algo que creo que debo hacer constar aquí. Yo he coincidido muchas veces con Pablo Iglesias en los debates. Muchas veces. Pero el primer sitio en el que coincido con él y donde yo le conozco es en Intereconomía. En Intereconomía, en El Gato. Con Intereconomía. No estabas tú, por cierto. Ahí estaba Algarra ya. Pero es ahí donde le conozco. Y yo tengo que decir que a mí me pareció, en su forma de expresarse y de debatir, me pareció un tipo prudente, educado, respetando, nunca insultando, o sea que ha sabido comportarse y han sabido transmitir en la televisión. Otra cosa es su lenguaje y lo que digan en la calle, en los mítines o lo que sea. Pero en televisión siempre han sido muy cuidadosos con su forma de expresión. Y además deliberadamente cuidadosos, hábilmente cuidadosos. Vamos a ver, ellos transmiten una imagen de ser gente muy educada y muy formada. Y eso, pues yo creo que lo han sabido hacer. ¿Por qué? Preguntaba Antonio, ¿por qué les damos tanta cancha? Porque al final de lo que se trata es que lo que estamos aquí un poco buscando la parte medular del debate es, les hemos dado una cancha a estos tíos que resulta que son un peligro y tal. Entonces, bueno, yo primero, por eso decía que estoy de acuerdo con Graciano, a mí me parece que alguien al que votan 5 millones de personas, como mínimo merece un respeto. No creo que haya 5 millones de idiotas en este país, sino 5 millones de personas que por el motivo que sea han encontrado ese asidero. Consideran que se agarran a ese clavo por el motivo que sea. Y bueno, pues yo escucho a todos y sus razones tendrán. Y a mí me parece que sí que merecen un sitio en los medios de comunicación. ¿Por qué con tanta intensidad? ¿Por qué crean tanta expectación? Porque son la novedad. Cada vez son menos novedad, lógicamente. Cada vez son menos novedad, pero ahora, durante estos últimos 2 años, nos ha interesado mucho más la vida de Pablo Iglesias o la de Rejón o las costumbres o los hábitos de toda esta gente que la de, yo qué sé, que la de la ministra Báñez, porque ya lo sabíamos, o que Rajoy o que Sáenz de Santa María, que ya los teníamos muy vistos. Eso es un factor evidente y elemental, que los medios de comunicación todo eso tiene su aquel. Luego parecen representar otra generación. Esto no es un asunto tampoco baladí. A mí me parece que ellos venden
claro, que son aire fresco, que son un viento nuevo y un aire de renovación. Tú cuando estás con un país en las manos que parece que se te cae por todos los lados, que nosotros somos verdaderamente autodestructivos, este país es autodestructivo. Yo no estoy de acuerdo con lo de que cada 80 años nos ponemos al borde del abismo porque sí, pero sí que es verdad que tenemos un punto autodestructivo, aquello que decía Bismarck de que España era el país más resistente del mundo, pues el más duro, porque se está tratando de autodestruir desde hace 500 años y no lo consigue. Creo que sí que somos autodestructivos, tenemos un país increíble, con unas posibilidades increíbles, con unas infraestructuras acojonantes, si se me permite, con todas las posibilidades inimaginables, con talento, con la gente formada, y estamos aquí lamiéndonos las heridas como si fuéramos unos desgraciados. O sea, algo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto aparecen unos chicos muy formados y tal, con un discurso que encandila a los que están más desesperados, como es lógico, más desesperados. Pero yo voy a decir algo. Ellos sí que es verdad que han alcanzado niveles intensos de populismo, pero en la política todos hacen populismo, en mayor o menor medida. Cuando alguien te promete una bajada de impuestos y luego no puede bajarte los impuestos, eso se llama populismo. ¿Qué es un populismo más light que si te prometen un sueldo de 2.000 euros o 1.000 euros a cada español por el simple hecho de existir? Completamente de acuerdo. Pero populismo, todos en mayor o menor nivel tratan de decir a la gente lo que quiere escuchar. Cosa que no está, que a lo mejor también debíamos de hacernos mirar y debíamos de hacérselo afear a la clase política. A la clase política yo les digo ya siempre, eso me lo escucharéis, que a mí no me mientan, que prefiero que no me mientan. No me diga usted si me va a bajar los impuestos si no me lo va a bajar. No me diga que voy a tener esto si no lo voy a tener. No me diga que voy a poder, si no es posible. Prefiero que sea usted realista, me lo ponga y me ilusione con algo para poder mejorar. Entonces, hombre, yo creo que es verdad que han tenido un plus de atención mediática, sin lugar a duda, pero los medios no es que estemos conjurados ni haya en los medios de comunicación gente que quiera aviesamente destruir España dándole coba al populismo. Esto no es inimaginable. Lo que ocurre es que tienen un plus de atención por parte de la opinión pública. Yo voy por la calle y me pregunta la gente, oye, ¿tú conoces a los de Podemos cómo son? ¿Cómo son? Todavía. Y ya mira que empieza a ser a veces un poco cansino escucharles el mismo discurso en algunas ocasiones y tal, y ya empieza a tener un cierto, empiezan a desgastarse un poco, ¿no? Las encuestas les daban un desgaste de cara al 26J, Lo que pasa es que han hecho la jugada con Izquierda Unida y ahora han recuperado, pero ya les daba un desgaste, como no puede ser de otra manera. Pero no busquemos, yo creo, no busquemos más fantasmas de los que hay. En ese sentido le pregunto a Antonio si en el capítulo de fantasmas, bueno, es verdad que hay populismos, se ejerce el populismo también desde el gobierno cuando se prometen y se hacen cosas para contentar a la ciudadanía y ganarse su apoyo electoral, para buscar clientelismo político. El populismo es verdad. Me imagino aquí estamos hablando del populismo más me imagino que cuando desde el gobierno se hacen cosas para contentar a la ciudadanía, no es para contentar a la ciudadanía, es porque quien manda en una democracia es la ciudadanía. Claro, y se le tiene que me hacer caso a la ciudadanía. me refiero a ese populismo en el que... Bueno, y también, ojo, y a lo que se hace sabiendo que tiene luego consecuencias perversas. Si tú prometes y haces y entregas un cheque bebé de 2.000 euros a todo el mundo, con indiferencia de que sea una persona realmente necesitada, que sí es evidente que debe tener esa ayuda, y se lo das también a, como se decía entonces, a Botín, la hija de Botín, pues mire usted, yo creo que se está haciendo ahí también populismo. Y además creo que eso luego tiene consecuencias muy negativas para la situación económica del país. En cualquier caso, Antonio, ¿tú crees que también hay aquí intereses, más allá del ser o de la audiencia por la audiencia, tú crees que también se ha buscado, dándole protagonismo a los dirigentes de Podemos, que esta formación se consolidara porque convenía en ese momento a lo mejor machacar al partido, no al Partido Socialista, sino a la dirigencia del Partido Socialista que no comulgaba con ciertos medios o con ciertos gestores de ciertos medios? No tengo ninguna duda y lo he dicho de forma rápida en la primera intervención que he tenido. Es decir, la crisis del Partido Socialista llevó a que en los años que surge Podemos, sin duda alguna, estaba de secretario general Rubalcaba.
y por parte de algunos directores de grandes cadenas de televisión se quería debilitar a Rubalcaba para que llegase a la Secretaría General del Partido Socialista otros candidatos más propensos a esas tesis de esos directores de grandes cadenas. Y, evidentemente, se propugna a Pablo Iglesias como una manera de debilitar la línea de Pérez Rubalcaba. Y Pérez Rubalcaba comete un error grave porque no piensa que esas cadenas, que son cadenas amigas suyas, estén haciendo una estrategia de ese tipo. Y Pérez Rubalcaba piensa que esa estrategia se está implantando porque, como en aquel momento el voto estaba yéndose del Partido Socialista a Izquierda Unida, se hace precisamente para dividir a Izquierda Unida y, por tanto, que no pese tanto esa escisión de voto Izquierda Unida del Partido Socialista. Y, por tanto, se junta la tormenta perfecta. Desde la dirección de Ferraz se está de acuerdo en esa estrategia para frenar a Izquierda Unida y desde estas cadenas se está utilizando de forma torticera para debilitar a Alfredo Pérez Rubalcaba y lo colocan en el lugar exacto. Y termino con una cuestión muy clara. Estamos cambiando la democracia que hemos vivido hasta ahora. La democracia en España y en toda Europa era una democracia de partidos. Los candidatos se relacionaban con la gente a través fundamentalmente de los partidos. En estos momentos no. Los líderes políticos se relacionan con las personas a través de los medios de comunicación, principalmente a través de las grandes cadenas de televisión, de las televisiones. Y entonces vamos a vivir una democracia completamente nueva. Lo puso en marcha Obama. Obama consiguió que esa democracia de audiencia fuese verdaderamente espectacular. Cualquier mensaje de Obama no era ya un mensaje al pueblo estadounidense, era un mensaje al mundo entero. Pero, claro, ¿qué pasa? Que esta democracia de audiencia hace, lógicamente, que la política espectáculo predomine. Y nos encontramos en estos momentos con una cuestión muy curiosa, y es que el presidente de Estados Unidos puede ser Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un tío que monta el espectáculo y mucha gente, evidentemente, sigue ese tipo de política. Hemos encontrado cómo el Partido Socialista de Cataluña, en las elecciones anteriores, prácticamente iba a quedar por detrás del Partido Popular y cuando se puso a bailar Miquel Iceta, creció en las aspiraciones de voto y creció después en votos. Por tanto, la política espectáculo forma parte ya de nuestra vida. Los líderes políticos, por consiguiente, que sepan a partir de ahora aprovechar mejor las cadenas de televisión, son líderes políticos que van a tener más fuerza que los otros. Gustará o no gustará, pero es que nos caminamos hacia ello. Y después, evidentemente, los partidos tienen que prepararse para lo que estamos ya, es decir, la política digital. Pablo Iglesias, Carmelo Encinas y yo estábamos cuando surge, también en Marguenda, en La Sexta Noche, surge fundamentalmente en La Sexta Noche. La gran aparición de Pablo Iglesias al conocimiento general es el programa de La Sexta Noche. Bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención que Pablo Iglesias, siendo todavía nada, acudía a La Sexta Noche con un equipo de 2 personas que tuiteaban todo lo que decía. Es decir, en aquel momento no estaba todavía ni siquiera en Proyecto Podemos. Sin embargo, evidentemente, ya tenían claro perfectamente cómo iban a utilizar los medios de comunicación para lanzar sus mensajes. Bueno, pues lo que es absolutamente increíble es que un tuit del Partido Popular o una noticia que se publica en un medio del Partido Popular es absolutamente plana, porque el Partido Popular no tuitea ninguna... Ahora ya sí, ahora ya mejor. Pero no, poquísimo. No tuitean prácticamente ninguna noticia de los medios de comunicación, aunque sean noticias suyas, sino que solamente tuitean noticias de sus dirigentes políticos, con lo que la comunicación es plana, porque el periodista dice, caramba, si yo escribo una noticia y tengo poquísimas visitas y poquísimos lectores, mientras que escribo una noticia de Pablo Iglesias o de Albert Rivera y lo tuitea toda la familia de Podemos y toda la familia de Ciudadanos, y por tanto tengo montones de visitas, montones de lecturas. Bueno, pues lógicamente, o los partidos tradicionales
se ponen las pilas, o nos podemos encontrar con partidos tradicionales como el Partido Socialista, 250.000 militantes, sedes en todos los pueblos de España, Partido Popular, sedes en todos los pueblos de España, 800.000 militantes, y sin embargo partidos con militancia líquida, pues que les ganen. Bueno, vamos a ver, tenemos que terminar porque ya tenemos a Gloria Lomana para que cierre la mañana con su conferencia sobre la importancia de las campañas electorales en televisión. La televisión, evidentemente, es la que ahora mismo está protagonizando la vida de los dirigentes políticos a la medida en que han sabido canalizar sus expectativas electorales y sus promesas a través de televisión, que han visto que es más rentable que, en fin, montar mítines aquí y allá. Claro. Se van a un plato de televisión y llegan a más gente, así de claro. Y es mucho más rentable desde el punto de vista político, sin duda alguna. Como tenemos que terminar, me dice Paco Maronda que ya tenemos que terminar. Sí, bueno. Es que no sabéis si está usted. Si está usted por aquí o no. Sí, perdón, don Francisco. Que, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de concluir por nuestra parte? ¿Queréis aprovechar? Venga, pues 2 preguntas, 3 me permitís y ya está. Venga, pues, adelante, por favor. No sé si se oye, tenéis que llevar... bueno, sí. Tenemos que ver el micrófono hasta ahí. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Montalvo, soy alcaldesa de un pueblecito pequeño de la provincia de Ávila y lo digo porque cuando ha hablado su compañero Graciano de que esto todos se lo llevan crudo, yo creo que sí que tienen parte de responsabilidad los medios de comunicación desde el punto de vista de que no todos se lo llevan crudo. Aquí hay 248 municipios, de los 248 municipios el PP gobernará en aproximadamente 200, con un montón de concejales y alcaldes que no cobran absolutamente nada. Y cuando digo nada es ni dietas, ni kilometraje, nada. Y que si se tienen que subir, y lo pongo literal porque es así, y ayer lo hablaba con su compañero, a una pala de un tractor para cambiar una bombilla y que no se pague a un electricista, lo hace. Y eso no vende, eso no tuitea. Tuitea el sacar a un corrupto, que para mí no me representa. Yo no me siento nunca ofendida cuando dicen todos los del PP son así. No, no todo el mundo es así. Como no todo el mundo es así del PSOE o de otros. ¿Por qué crecen los populismos? Efectivamente, porque se les ha dado un auge que no tenían, se les ha dado una palabra que no tenían. Yo, hace 1 año y pico, murió mi padre y siempre me dijo, él vivió la guerra civil. Hija, esto es como en el 36, yo no lo viví. Nadie quería coger las cosechas ese año, solo pudimos coger lo que la familia pudo recoger. No es tan difícil que volvamos a esos tiempos, entre comillas. No lo sé, no sé si volveremos a esos tiempos, pero creo que sí que tiene parte de responsabilidad la prensa. Cuando no se transmiten esos otros valores, yo me niego a hacer un circo, yo en mi pueblo no me voy a poner de picota, no, lo siento. Creo que hay que valorar esa gestión, que se ha captado a unos jóvenes en función de, y ayer en un medio, no recuerdo, no contestaban a nada, uno de estos ocupas en Barcelona, no contestaba a nada de ninguna pregunta que se les hacía inconveniente, lo pongo entre comillas. Él decía paso palabra. Eso tiene que trascender a otros medios para que lo transmitan. Graciano, el otro compañero que va a Canal 24 Horas, la 13 lo vemos quizá a lo mejor los más adeptos, ¿no? Pero el mensaje que se lance por parte de los periodistas en positivo también influye mucho. Gracias. Tiene toda la razón del mundo. Estoy de acuerdo, es verdad que nosotros los medios es verdad que tenemos una responsabilidad por haber generalizado cuando no hemos respetado en muchos casos, y de verdad que yo hago mi autocrítica también personal, ni siquiera la presunción de inocencia de las personas. Y eso ha sido muy malo para España, porque si tú no empiezas a respetar ese principio fundamental de derecho, no todos son corruptos, efectivamente, hay unos pocos que han, digamos, extrapolado una imagen nefasta al resto de la clase política. Estamos cometiendo una injusticia enorme. Y es verdad que yo comparto con usted lo que ha dicho y efectivamente, admito mi parte de responsabilidad también. Bueno, yo te diré una cosa. Primero que
Yo no solo comparto tu discurso, sino que hago ese discurso y me canso de decirlo. Me harto de decirlo, a veces contracorriente, a veces es como trepar por una catarata a decir que no todos los políticos son corruptos, sino que son una minoría y que la inmensa mayoría está ahí perdiendo dinero. Eso a veces, y lo digo una y otra vez, Antonio es testigo, lo digo una y otra vez en cualquier foro en el que esté, y a veces no es fácil sostenerlo. Pero ahora te voy a decir también una cosa. Yo, si perteneciera a un partido en el cual hay una serie de personajes que me desprestigian y no se actúa lo suficientemente contundente contra ellos, yo me rebelaría. Y yo siempre digo que en todos los partidos, hablo en todos los partidos, yo me rebelaría contra aquellos que me desprestigian, porque es verdad. Yo sé que hay muchos alcaldes del Partido Popular, del Partido Socialista, de cualquier formación, pero especialmente de estas dos grandes formaciones, porque los conozco, que no hacen más que perder pasta trabajando y no hacen más que perder su tiempo. Y lo hacen por vocación, por cariño a su pueblo o por cariño a sus vecinos. Y a mí me parece que eso es chapó. Chapó. ¿Hay unos cuantos que se lo llevan? Bueno, pues las cúpulas de los partidos tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en sus partidos y, por tanto, tienen que ser contundentes. Y yo me rebelaría y yo no dejaría que me colgaran una etiqueta de corruptos pagando justos por pecadores. Yo no lo haría. Usted ha reaccionado también, es verdad que había que salir más, no dar más la cara y defenderse con dignidad, que se trata también de salir para que no asumas o se asuma una responsabilidad que no se comparte ni mucho menos. En ese sentido, más preguntas. Sí. Pero vamos, 30 segundos. Me ha citado, pero es que su tesis era la mía. No he dicho que se lo lleven crudo todos, he dicho que a veces da la sensación de que se lo llevan crudo. Y he puesto el ejemplo de Sarkozy en Francia, que por cierto es muy amigo del diputado que nos preside hoy aquí. ¿Alguna pregunta por aquí había también? Una más y ya está, que si no nos vamos de tiempo. Venga, una más, sí, por allí, por favor. No. Señor. Aquí. Bueno, está aquí muy arriba. Es que no, aquí a la derecha, por favor. Ahí. ¿A la derecha? Arriba antes. ¿Por qué a la derecha? A la derecha desde la posición en la que yo estoy. ¿Y por qué? Ahí es a la izquierda. ¿Y por qué están tan arriba? Yo no sé, habiendo sitio, porque les debemos de dar un poquito de repelús. A ver. Eso es por hacer ejercicio. Bueno, ¿quién va a preguntar? Gloria, no te vamos a dejar. ¿Se puede saber quién va a preguntar o no? Claro. Nos vamos directamente a comer. A ver, venga. Sí, yo, siguiendo la exposición que ha hecho Carmelo, que era una fiebre, pero esa fiebre trae algo detrás y se ha convertido en un cáncer. Porque estos señores, ya que se han quitado la careta, estos señores que se pavonean cuando los jóvenes atacan a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, se han quitado la careta. Cuando apoyan al concejal de Joda, que tira por la ventana a una señora que está embarazada, se han quitado la careta. Entonces, cuando votaron 5 millones, era noticia. Me parece muy lógico que la prensa lo siga. Pero una vez que se ha quitado la careta, la prensa es el cuarto poder. Y para mí le están dando bastante apoyo, como se ha mencionado ahí, Graciano Palomo, la 4 y la 6. Y eso, porque decían, somos otra casta. Ayer mismo se ha sacado el finiquito de los diputados y senadores. ¿Saben ustedes cuántos han retirado esa renuncia? 13. Uno de Esquerra Republicana, 10 del PP. No había ninguno de los que se van a quitar los de la casta, ninguno. Y entonces, simplemente digo que la gente tiene que pensar que estos señores, si continúan así subiendo como la espuma de la leche, será un cáncer para España. Pues eso también es responsabilidad de los medios, porque efectivamente esa noticia que se ha destacado, 13 han renunciado al finiquito de senadores. Ahora me entero, yo personalmente, porque el Senado no ha dado los nombres de esos senadores, que yo sepa. Hoy lo ha dado la ABC. Bueno, pues usted está dando la noticia, efectivamente. Yo tenía hoy interés en saber quiénes habían sido los que habían anunciado, por lo menos por saber si realmente estaban entre ellos los de la nueva casta. Por eso. Bueno, ¿lo dejamos aquí entonces? Venga, pues. A ver. La última. Ahora sí que ya es la última y definitiva. Ya está. Bueno. La refinitiva. Y no intervenimos nosotros y ya está. No, simplemente un comentario y no sé si con pregunta. Pero vamos, yo no estoy de acuerdo
que hayan sido los medios de comunicación los que han promocionado a esta gente. Los medios de comunicación lo más que han hecho ha sido presentarlos, pero como han presentado a los del PP, a los del PSOE y a todos el resto de los medios. Yo creo que estos vienen de una serie de situaciones que se han mencionado en la mesa, fundamentalmente, como ha sido la crisis y como ha sido el fracaso de los partidos convencionales. Por otra parte, esta gente tampoco es que sean unas lumbreras, lo único que saben es comunicar y muchas veces nos han demostrado que no tienen nada que comunicar y las veces que lo comunican, a veces lo comunican equivocadamente, porque alguien que es profesor de ciencia política, que no sepa absolutamente nada de Kant, pues bueno, está bien, pero esto forma parte también de la aculturación que tienen los ciudadanos en la actualidad y que no saben distinguir, porque entre las barbaridades que dicen alguien pudiera contestar diciendo no, es que eso es la cuadratura del círculo y nadie dice nada, pero es porque no tiene nada que decir. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por su asistencia y sobre todo por su interés y atención, y especialmente a nuestro querido compañero y amigo Paco Maruenda, que le ha encantado, por cierto, me han dicho que le ha encantado a usted. Si alguien quiere luego escuchar una disertación sobre la Rusia zarista a las 6 de la tarde, es broma. Ahora os dejo ya con... Y si quieren que te lean el periódico, supongo que aquí tienen un archivo fantástico. Bueno, Gloria Lomana, directora general de Noticias de Antena 3, es la que ahora va a disertar de algo también muy importante y muy interesante, dado que estamos en el periodo clave de estas elecciones, que es la importancia de las campañas electorales en televisión. Así que creo que merece la pena que la escuchemos también.